valores que sí, valores claro. pero después esos valores pueden estar en distintos lados. Claro. Y uno muchas veces puede cometer, yo diría, el enorme error, ¿no?, de creer que la coherencia es permanecer en el mismo lugar para defender esos valores. Y a veces los valores, justamente en ese lugar, murieron. Candidatura es un precio pequeño. La conciencia tan tranquila como el tren. Nosotros no la queríamos recibir del poder militar que del poder de facto. Ese Mercosur que va a ser el cambio cualitativo más grande que va a sufrir nuestro país. Mejorar las condiciones de vida de Montevideo, que es muy grande. Hemos obligado y a guardar y defender la Constitución de la República. La unión es lo que nos piden los uruguayos. Bienvenidos. Hoy le tendemos la mano para cruzar el puente al politólogo Fernando Amado. Nació en Montevideo el 11 de septiembre de 1982. Es licenciado en Ciencia Política por UDELAR. De niño, siguió de cerca las campañas de Julio María Sanguinetti en las elecciones de 1994 e inició su militancia activa en 2001 junto a Washington Abdala. Escritor prolífico, lleva decenas de libros, todos relacionados en el ámbito político y la necesidad de entender cómo funciona el poder. Diputado de 2010 hasta el 2015 y de 2015 al 2020. En septiembre de 2018 abandonó con este sector al Partido Colorado con su sector Ballistas Orejanos. Posteriormente conformó el sector socialdemócrata UNIR, Unión de Izquierda Republicana. En 2018 conformó La Alternativa, un espacio político integrado alrededor del Partido Independiente. Esteban Valenti, Selva Andreoli, José Pedro Francini, entre otros, de los que se alejó por problemas internos. En las elecciones de 2019 apoya la candidatura de Daniel Martínez, sin unirse al Frente Amplio. En las departamentales apoya a Álvaro Villar, siendo además uno de sus suplentes. Tras la victoria de Carolina Cose, es designado director de turismo. Amado define su postura política como la de centro-izquierda, socialdemócrata y ballista, del ballismo de José Valle Ordóñez. Hoy nos ayuda a cruzar el puente Fernando Amado. Fernando, me quedé con eso de muchas vidas en 39 años de una vida. ¿Cómo definís ese trajín? Y diría, mira, lo divido en dos. A ver. ¿No? Primero, obviamente toda la etapa que va hasta los 18, 19 años, que tiene que ver con la infancia, con la escuela, el liceo y toda esa etapa, digamos, de haber vivido muy intensamente esa parte, no solo en lo que tiene que ver con lo típicamente que viven los niños, de jugar, las amistades, etcétera, sino que en mi caso fue bastante particular porque hacía equitación, tenía una actividad deportiva muy, muy exigente, empecé a practicar ese deporte estando en quinto de escuela y rápidamente empecé a competir y luego ya estuve en el equipo nacional y eso me hizo... Por ejemplo, en la época en la que es normal y natural y necesario juntarse con los amigos a hacer nada, ¿no? Sí, claro, a ser niño. Exactamente. Bueno, yo entrenaba 6 horas, 7 horas por día, montaba 5 o 6 caballos. Deportista de élite. Es que hasta el 99, en el 99 fui el Panamericano en Canadá, previamente fui a varias competencias internacionales. Estuve entrenando en Brasil, entonces eso, junto con también, en algún sentido, yo diría, el ir siguiendo la carrera de mi viejo, que en ese momento estaba en actividad y estaba en la cúspide de su carrera, y que claro, militar, era general, había ascendido a general, y después de su generalato también fue, digamos, bastante intenso, y después terminó siendo comandante en jefe. Entonces, es como una primera etapa muy intensa
y muy, yo diría, especial para alguien, para un niño y para un adolescente y un joven adulto que está empezando, ¿no? Entonces te considerás que fuiste un niño diferente, de alguna manera, al estándar de tus amigos, de tus compañeros. Y a los 12 años, 11 años, yo me acuerdo en el 94, con 12 años, haber vivido la campaña electoral y acordarme hoy de pila de detalles, ¿no? Desde el día de la elección y esa noche que no se sabía. Salí de Minas porque mi madre y toda la familia de mi madre, mis abuelos, mis tíos, mis primos son de La Valleja, de Minas. Salimos de Minas porque mi vieja todavía no había cambiado la credencial y votaba ya, esa excusa que siempre se utiliza para volver al pago el día de las elecciones. Salimos con que el Frente parecía que iba a ganar la elección y cuando llegamos a Montevideo había ganado Sanguinetti Batalla, ¿no? Es decir, recuerdo el preciso momento en que abrimos la puerta, entramos, prendimos la televisión y estaba justo Sanguinetti abrazándose con Batalla, en los móviles en vivo, etc. Y eso te marcó. Pero eso me marcó políticamente. Claro, en también. ese momento de tu vida, que iba a venir todo lo que vino. Sí, eso me marcó políticamente para la segunda etapa, ¿no? Esa segunda etapa que diría está marcada por la elección de seguir una carrera terciaria, universitaria, ciencia política, por la razón quizás equivocada, en el sentido de que la elección fue por descarte. ¿Sí? Claro, la elección fue porque era... No sé qué estudiar, ¿era? No, intuyo que es la que se va a hablar más de política. Es la que va a estar más cercana a la actividad política, que tiene mucho de eso, sí, pero de otro ángulo, ¿no? Capaz que vos totalmente dijiste, distinto. ¿quiero ser político? ¿Qué hay que estudiar para esto? Es que no existe, ¿no? Es decir, es es decir, es muy variado, no hay ninguna fórmula, ni ninguna academia, ni ninguna... Y creo que está muy bueno que así sea. Pero entré por esa razón. Después me encontré con que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República para mí fue muy importante. Me marcó muchísimo porque primero me abrió muchísimo la cabeza. Bueno, el mundo universitario y de formación terciaria, una de las principales, yo creo que, objetivos es ese, ¿no? O debería ser ese, el de más que aprenderte de memoria algo o el de aprender a naturalizar el ejercicio crítico, ¿no? El ejercicio crítico, autocrítico, el tener las herramientas, que te dé las herramientas para después justamente trabajar sobre distintas circunstancias. Entonces fue la facultad y fue la militancia, el inicio de la militancia al mismo tiempo. Y la elección de militar en el Partido Colorado, a media cuadra de la facultad, por la calle Martínez Trueba, dentro del sector foroballista, porque era el sector en ese momento, estamos hablando del año 2001, que intentaba representar el ala más socialdemócrata dentro del Partido Colorado. ¿Vos te considerás un socialdemócrata? Sí, yo me considero, es decir, depende de dónde te pares, a veces la palabra socialdemócrata es vapuleada, ¿no? Y depende de los experimentos políticos, experimentos o acciones políticas y gobiernos políticos que ha tenido partidos que se han llamado o autoproclamados socialdemócratas, es como a veces se califica la socialdemocracia. Yo me creo vallista del viejo Valle de Ordóñez, que implica tener una cantidad de características que apuntan a generar un estado de bienestar en donde lo más importante es generar igualdad de oportunidades, ¿no? Y igualdad de oportunidades que ya sabemos que no son posibles desde el nacimiento, porque ya sabemos que todos somos no solo distintos, sino que eso es obra del azar, es obra del destino, es obra depende de la persona en lo que crea, te dirá obra de qué es. Pero lo cierto es que no tienen las mismas oportunidades quienes nacen en un lugar que en otro, ¿no? Entonces, se trata de estar convencido de que la acción del Estado tiene un objetivo igualador desde el punto de vista de las oportunidades, ¿no? Entonces, esas oportunidades, Valle de Ordóñez en su momento lo pensó desde la igualdad no solo de oportunidades de acceso a la educación, de formación, para después tener esa libertad a la hora del ejercicio crítico, de la toma de decisiones y a la toma de decisiones en cuanto a elegir los gobernantes. Eso me parece muy importante.
Y no solo eso, sino, bueno, ir dotando a ese estado de bienestar, a esa democracia, ¿no? A esa república, de empoderamiento del ciudadano, de la ciudadana, ¿no? Empoderamiento de no solo votar y de estar formado, sino poder influir en las decisiones todos los días. Eso es parte de lo que yo siento que es ser vallista, en el sentido más amplio. Después uno puede entrar en muchas vertientes que tienen que ver con el viejo valle y con el vallismo, que no fue un viejo tranquilo, como a veces se lo quiere pintar, o abuenado, claro. ¿no? Como sí, un viejo abuenado. No, Valle era un radical, era un anticlerical feroz, era alguien que basta mirar lo que escribía en el diario El Día o muchas de sus intervenciones en la convención, era visceral, era, es decir, si no hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Fernando, vamos a volver a la política, pero yo ahora te quiero preguntar y también quiero ir después a la infancia, pero antes de eso quiero hacerte referencia al escritor, porque con el politólogo, con el político, está el escritor y muy presente, ¿no? Sí. ¿Cuántos libros escribiste en estos últimos años? Van 10, pero... Es una locura, pero además libros de investigación, donde que hay que meterse y vos me parece que sos de meterte a fondo. Es que no puedo escribir, no puedo investigar si no me enamora el tema. Primero que nada. El tema no quiere decir que me enamore el objeto de estudio, sino que me enamore la necesidad que yo siento como ciudadano de sacarme los prejuicios, la falta de información, las leyendas urbanas y una cantidad de cosas que rodean ese objeto de estudio que después se transforma en el protagonista de los libros, sea la masonería, sea el Opus Dei, sean los millonarios, sea el poder de los judíos, sean los militares, sea la diversidad, sea... por eso, depende de los temas... El origen de los prejuicios y el origen quizás de esa falta de información, pero a todos los une eso, esa opacidad, digamos, de no tener mucha información, de talentear y hablar de ellos como si supiéramos, y yo lo hacía, como si supiera, y cuando uno se zambulle en una investigación... no sé nada. Primero que no sabes nada y segundo que, por eso, abre una cantidad de puertas infinitas para investigar y uno lo que pretende, yo lo que pretendo siempre a través del libro es desde un lugar lo más objetivo posible, brindar toda esa información a través de investigaciones muy serias, con mucho documento, con mucho testimonio de los protagonistas de cada uno de las instituciones o fenómenos religiosos, políticos, de poder, económicos que abordan los libros, darle al ciudadano, a la ciudadana que quiera profundizar y no manejarse con lo que se dice, ¿no? Claro. Información para que después cada uno y vos tenga al su manejarte idea. con eso que es lo que se dice, no querer manejarte con lo que se dice por ahí y buceando en estos temas de alguna manera oscuros o secretos, ¿qué descubriste? ¿Descubriste algo que vos digas, esto, no sé, me abrió la cabeza o descubrí algo que jamás pensé que pudiera ser? Lo primero es descubrir que los uruguayos, en términos generales, tenemos una tendencia muy fuerte a no querer hacer olas, ¿no? Esa cosa de no es muy uruguaya que me apareció en cada libro que iba a escribir, ¿no? Es decir, la alerta de o amigos o seres queridos que me planteaban no te metas porque vas a terminar mal, vas a terminar en una cuneta, vas a terminar con problemas, se te va a acabar la carrera política, etcétera, etcétera, etcétera. Algo de eso hay, en el sentido no de acabar con la carrera política ni terminar en una cuneta, pero sí es cierto de que cada sacudón se vive así. Por los protagonistas. Amores y odios. Cuando en realidad, a mí me cuesta a veces entender eso. Honestamente... Vos decís, ¿por qué no me quieren? No me quieren. Lo entiendo, pero no lo comprendo. en el sentido de que analizar objetivamente la realidad y en realidad
ni siquiera soy yo el que habla, hablan los protagonistas, hablan los documentos, habla la historia, habla la prensa del momento, según los hechos políticos. Es parte de ir construyendo partes del relato de instituciones, de fenómenos políticos, fenómenos sociales, de fenómenos religiosos, económicos. Y es parte de conocernos los uruguayos, las uruguayas, cómo somos. Entonces, sí, la confirmación permanente en todos los libros de el no te metas, el que si te metes vas a tener problemas y ese miedo desde el cariño, ¿no? Porque es gente que uno tiene cerca y que veía un peligro para la persona querida, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, por eso, la sobredimensión, ¿no?, que existe sobre eso mismo, aunque parezca contradictorio y no lo es. ¿Te invitaron a entrar a la masonería? Sí, me invitaron en más de una oportunidad. Tuve el honor de que me invitaran a ingresar a la masonería. Lo que sucedió fue que había una decisión racional, total, de convicción de querer investigar un mundo que a mí me apasiona, me apasionó. Nadie escribe, como dice un amigo, nadie escribe 3 libros de un mismo tema si no le gusta, ¿no? Pero no me cabe entonces, la menor duda. evidentemente, la masonería es uno de los temas. Todos me enamoraron porque si no, no hubiera podido encarar las investigaciones. Me pasó de que tuve algunos años de sequía, en el sentido de que no produje ningún libro. Hubo 3 años en donde no encontraba tema, no terminaba seduciéndome ningún tema concreto. La editorial, en términos generales, siempre hace un trabajo de tormenta de ideas y de tratar de, según el perfil del escritor de la casa, proponerle opciones, a ver si... Y no dábamos con el tema. Entonces... Ahí se secó un poco las ideas. Pero dijiste que no, no entraste a la mesa, dijiste que no. No, porque evidentemente es imposible hacer un ejercicio de investigación objetiva perteneciendo a una institución que naturalmente y en su legítimo derecho tiene determinados códigos, determinadas reglas que era imposible desde el mundo masónico hacer investigaciones del estilo que a mí me gusta hacer. Entonces tenía que ser del mundo profano, del mundo de los no masones. Eso no quiere decir que en el caso personal yo no lo oculto, me parece que no oculto nada, pero en este caso lo digo con naturalidad porque lo vivo con naturalidad, la afinidad ideológica y filosófica con la masonería. Es decir, un vallista de Valle de Ordóñez es natural que tenga esa afinidad con una institución como la masonería, como la tuvo hace 120 años, por esa idea de racionalidad, de adogmatismo, de libertad de expresión del pensamiento, de libertad, igualdad, de fraternidad, pero también de república, ¿no? Entonces, en ese sentido... Es natural de que esos principios más políticos, si se quiere, de generar ciudadanía, de laicidad, ¿no? Es decir, de espíritu laico, ¿no? Entonces, la masonía tiene esos principios que yo los comparto por la ideología política que me convoca. Y también no tengo problema en decir que me seduce el camino iniciático que tiene la masonería como un lugar para trabajar el templo interno de cada uno, ¿no? Otros encontrarán ese refugio espiritual en otras instituciones, religiones, etcétera, métodos. Bueno, la masonería tiene el suyo y me parece muy interesante. Fernando, vamos a seguir charlando de este y de otros temas, pero primero vamos a ir a una breve pausa.
Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Me quebró su maltrato. Me congeló el miedo a que sucediera lo peor. Pero quedarme quieta esperando que algo cambiara no funcionó. Entonces decidí correrme del lugar en el que estaba. Avanzar. No lo hice sola. Hubo quienes me abrieron la puerta, me escucharon. Me enseñaron cuáles eran todos mis derechos y me ayudaron a encontrar una salida. Dispuestos a acompañarme en cada paso que decidí dar. La violencia puede quebrarte, pero te podés volver a levantar. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y Liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Jubilados y pensionistas sumaron su voz por ONAJPU y nos hablaron de la importancia de mantener y recuperar el poder de compra de jubilaciones y pensiones. Los aumentos diferenciales a las jubilaciones y pensiones mínimas y su aumento hizo que 55.000 adultos mayores salieran de la situación de pobreza. Y la economía volvió a crecer. Las grandes mayorías tienen que beneficiarse de ese crecimiento. ¿O no? Es importante seguir avanzando. Seguir avanzando en esa dirección. En esa dirección. Para alcanzar una seguridad social más digna. Voz y voto para tus derechos siempre. Por los jubilados y pensionistas, este 28 de noviembre votamos lista 1, la lista de ONAJPU. Continuamos levantando el puente con el politólogo Fernando Amado. Fernando, ¿sos de tender puentes o levantás muchos muros o un poco de todo? Bueno, si habláramos de lo que hablábamos antes, que tiene que ver con los libros y eso, algunos pueden interpretar que eso es cortar puentes, y es al revés. O sea, pero a ver en la política, porque me quiero ir un poco de la los política libros, también. pero en la política, porque en tu vida política vos has pasado... Ha sido tormentosa. Ha sido tormentosa. Ha sido tormentosa, claro. pero ha sido... Yo creo que si se sigue de cerca y no se agarra solo fragmentos al azar, es una línea de coherencia por la lucha de determinados objetivos. El objetivo principal era tratar de que dentro del Partido Colorado volviera a existir un pulmón vallista de izquierda democrática, inspirada en lo que es el legado del vallismo histórico, pero obviamente atacando y focalizando en lo que son las realidades de nuestro país y nuestro mundo hoy. Y eso fue como un largo periplo, ¿no? Que empezó desde que iniciamos a militar, eligiendo el Foro Vallista porque era el lugar más socialdemócrata que había, porque en ese momento tenías o Sanguinetti y el Foro Vallista, o Jorge Valle y su liberalismo, o tenías a Pacheco, o la continuación de Pacheco, Alberto Iglesias, con el pachequismo. Entonces era el lugar más fértil para poder desde allí dar la batalla, ¿no? Allí intentamos dar la batalla, llegó un momento que fue imposible. Entonces,
También es la circunstancia, ¿no? Es decir, hay que ver las circunstancias. La circunstancia era un Partido Colorado que después había perdido las elecciones, que no tenía liderazgos. Aparece Pedro, ¿no? Pedro aparece muy descontracturado, muy moderno, con la cabeza abierta, después de haber sido candidato a intendente, a fundar algo nacional, con un objetivo claro que era renovar el partido y tratar de que nueva gente, nuevos cuadros, fueran los representantes del partido, ¿no? Espera un poco, porque sí. yo voy a seguir con esto contigo, sí, claro. Pero para entender a ese hombre de carrera tormentosa, de idas, de venidas, pero con coherencia, creo que es necesario conocer al niño. Yo te voy a pedir que me muestres la foto que trajiste. Traje dos. O las fotos. Porque en realidad quise encontrar esta, que es familiar, total. Que es familiar de cuando mi viejo ascendió a comandante en jefe, pero que en realidad no soy tan niño, o sea, soy un adolescente fue en el 98. Tenía 16 años. Sí, no eras tan niño, claro que no. En esta estoy más niño, entonces digo, bueno, llevo otra más niño. Está bien. Que ahí, eso es en Santa Teresa. ¿Y por qué elegiste estas dos fotos que son claramente familiares y me dan un hombre al cual le importa el núcleo familiar muchísimo. Y la familia y le pesó en su vida? Muchísimo, muchísimo. Pienso que es de las cosas más importantes que se tiene, la familia que te toca y la familia que elegís, ¿no? Pero la familia que me toca es una familia diversa, en el sentido que quizás yo soy la oveja negra. Sos medio oveja negra en esta familia, a ver. En el sentido de que, a ver... Pero tenía un padre militar, o sea, el régimen militar lo tenía en casa contigo. Pero es que en el caso, por eso me parece muy importante el simbolismo de esa foto y de lo que tiene que ver con entender a la persona también detrás del personaje político o el personaje que escribe libros. Es decir, hay una persona que nació en determinado contexto, en determinado hogar, se fue formando en determinado hogar. Es natural de que haya mamado determinadas enseñanzas y haya conocido un mundo que es muy desconocido para la mayoría de la población uruguaya, que es el mundo militar, ¿no? Y que en general tiene un signo bastante negativo por el pasado reciente, y vaya que es natural que lo tenga, natural, ¿no? Claro. Pero por otro lado, ese niño joven que quizás cuando era niño repetía, como es natural muchas veces, sin pensar mucho lo que escuchaba en los entornos de su padre, etcétera, pero que después, crece, entra a la facultad, empieza a justamente deconstruirse nuevamente y preguntarse quién quiere ser, qué quiere representar. Y ese ejercicio, además, yo creo que no es una vez en la vida, ni 2 veces en la vida, ni 3 veces en la vida. Es muchas veces en la vida. La coherencia, cuando a veces se sostiene que la coherencia es pensar lo mismo cuando tenés 20, cuando tenés 40, cuando tenés 60, para mí es una aberración. Sí, yo elijo el camino, quizás no de pensar y digamos, de construirte capaz que hay todos los días. Que no se negocian y que los tenés para siempre. Hay valores que sí, valores claro. pero después esos valores pueden estar en distintos lados. Claro. Y uno muchas veces puede cometer, yo diría, el enorme error, ¿no?, de creer que la coherencia es permanecer en el mismo lugar para defender esos valores. Y a veces los valores, justamente en ese lugar, murieron. Y tenés que correrte, o tenés que buscar, o tenés que formar un lugar en donde vos sientas que esos valores están representados. Entonces, el constante cambio, no digo todos los días, pero sí yo elijo pensar todos los días, ¿no? Y razonar todos los días. Cuestionarme cada tanto y deconstruirme bastante seguido, porque si no, realmente no, para mí no hay evolución, no hay desarrollo. Entonces, en esa foto yo creo que se cristaliza mucho de eso que tiene que ver con respeto y admiración también a lo que es el núcleo familiar, que es muy unido.
que ha sido también el sostén más importante que yo he tenido en toda esta carrera vertiginosa y en cada aventura literaria que parecía que era, bueno, un lugar del cual después no se iba a poder salir, ¿no? Pero te has sentido contenido por tu familia. Sí. Incluso con tu viejo pensando distinto. Por eso mismo. Entonces, ahí está el amor. Claro, es decir, ahí está el amor. Ahí es lo que me parece que hay que resaltar y que yo, por suerte, tengo el privilegio de tener y de seguir teniendo a mi familia unida. Por eso dije diversa, porque no quiere decir que pensemos igual. No quiere decir que no haya pasado etapas tormentosas adentro de mi familia también, porque quizás al principio se pensaron de que era natural de que yo fuera, no sé, una continuidad de García Pintos, ¿no? Claro. Es decir, porque es un poco como a veces se piensa, claro, como se razona, ¿no? Y sin embargo salió no sé, una mezcla de Selmar Michelini. Por favor, no me estoy comparando con esa figura gigante, sino ideológicamente, ¿no? Es decir, con Batalla, que es para mí alguien que admiro mucho por muchos de sus valores de integridad humana, etcétera, pero que claramente está muy alejado de quizás esa opción que se pensaba como natural. Y por eso yo agradezco infinitamente a mi viejo el haber optado, ¿no? Muchas veces por ¿cómo te puedo decir? Por soportar esa incomprensión muchas veces de los entornos de toda su vida, ¿no? Y decir, bueno, si tenés algo para hablar con Fernando, habla con Fernando, que es grande, ¿no? Es decir, es dueño de sus propias elecciones, ¿no? De vida. Está bueno. Entonces, no te digo que ha sido fácil, porque te mentiría. Porque tampoco es un proceso de un día. Si me decís que fue fácil, no te ni creería. de un año, ni de dos. Claro. Pero los años en eso también ayudan a ir tomando distancia de las cosas importantes, verdaderamente importantes, a los dos ir creciendo. En el caso de mi viejo y yo en la relación, para los dos mutuamente surfear, ¿no? Lo que eran nuestras diferencias y lo que son nuestras diferencias. Claro. Mirá lo que te voy a regalar. Esto apareció en el año que vos naciste y la tapa pertenece al mes que vos naciste, en el año 1982. ¿Sabés qué fue? Cataldi. ¿Qué fue? El Dedo, que fue esa publicación icónica de Davesíes, que fue importante para la salida incluso de la dictadura. Que por supuesto la clausuraron rápidamente y fue la antecesora de la gran Guambia, que también fundó Davesíes. Y viste que vos, ¿de qué cuadro sos? Porque yo soy Bolso, soy de Nacional, pero como tipo muy racional, pasional, pero racional también. Es más, el ejercicio más difícil, me parece, es el ejercicio de la pasión racional, ¿no? O sea, de la pasión por la racionalidad, ¿no? Pero soy un hincha tranquilo, ¿no? De Nacional, que disfruta de verlo, pero que estoy muy marcado por el quinqueño, también es cierto, hay que decir las cosas como son, ¿no? Es decir, estamos hablando de la vida y bueno, soy un niño muy marcado por el quinqueño, entonces no era changa ir a la escuela después de cada año del quinqueño, ¿no? Entonces, claro, palo. Por eso, es decir, a mí me salió la beta más futbolera desde el punto de vista de ir al estadio. Enseguida que vino de León como técnico y Rubén Sosa y todo ese momento de cortar el sexenio de Peñarol y de que Nacional, bueno, el bicampeonato, etcétera. Ahí me acuerdo de que me volví más hincha fanático de ir a todos los partidos. Me acuerdo que llegué a ir al interior más de una vez porque era cuando ya se iba al interior, porque había cuadros del interior jugando en primera división, claro. y jugaban de locatarios. Es decir, fue cuando le di rienda suelta al hincha de tribuna, ¿no? Pero hoy lo vivo con mucha tranquilidad.
en general es una de las coincidencias grandes que tenemos con mi viejo, entonces bueno, muchas veces miramos los partidos juntos. Está bien, bueno. Y digamos, me cuesta a veces entender el fanatismo del fútbol llevado a los niveles que a veces se lleva. Eso sí me cuesta entenderlo y trato de, en la medida de lo posible, aportar mi grano de arena en cada discusión o intercambio en ese sentido. En ese sentido tendés puentes. Sí, totalmente. Y en política también, porque unir, o sea, lo que es nuestro sector hoy nace, o sea, la sigla nació primero y después acoplamos lo que son el significado de cada una de las siglas. Nosotros queríamos un nombre potente desde el punto de vista de decir, bueno, en momentos de dos mitades, en momentos de, no sé, grieta, en momentos de una cantidad de cosas que se veían en el horizonte, que ahora se ven con mucha más, yo diría, con mucha más nitidez. En aquel momento cuando lo fundamos, que fue cuando salimos del Partido Colorado y fundamos un nuevo sector independiente, tenía que ver con eso, con tratar de ser un sector que no tenga complejos en decir lo que está bien y lo que está mal, venga de donde venga, y proponer una cantidad de puentes o propuestas concretas que traten de, yo diría, resumir lo mejor de todos, ¿no? Obviamente que aportando lo nuestro, ¿no? Nuestra visión generacional, nuestra visión ideológica, etcétera, pero sin hacer como que no existe el otro, ¿no? Y sin tampoco creer que cada 5 años se refunda el país. O que porque durante 180 años, es decir, gobernaron determinados partidos, sobre todo el Partido Colorado, en esos años tal patrimonio de la bondad y de la construcción del Uruguay, porque no es así, se hizo con aciertos, con errores, con claros oscuros, con horrores, es decir, con una cantidad de cosas, ni tampoco creer que en los últimos 15 años de gobierno del Frente Amplio fueron ni todas pálidas ni todos aciertos, porque también hay que entender de que en la construcción republicana y democrática la continuidad en el cambio es algo que hay que asumirlo como natural y no esa interpretación permanente de buenos y malos, y eso no es relativismo, ¿tá? Porque a veces se caen, bueno, no, como a veces se le dice a la socialdemocracia, sos café con leche, no sos ni leche ni café. Es decir, no, ese es un pensamiento paradigmático, que se atrincheran detrás de un muro y dicen, bueno, acá estamos los buenos y de allá no escuchamos nada ni tomamos nada. Y eso en un país como Uruguay, una sociedad como la uruguaya, de cercanía, de barrio, de una cantidad de, yo diría, de uruguayeses típicas, no podemos permitírnoslo. En otros países, lamentablemente por otras características, incluso de su construcción histórica, de su construcción democrática, de su construcción de partidos, políticos, etc., quizás sí es más inevitable, pero en el Uruguay no. Entonces, hoy que capaz que rinde más políticamente estar detrás de la Ámsterdam o la Colombia, nosotros preferimos estar en la Olímpica, ¿no? En la Olímpica, que en definitiva es estar tendiendo puentes, ¿no? Tratar de generar eso. Uniendo, sí, totalmente. Te voy a sacar de este tema. ¿Te estoy volviendo muy loco? Dale. No, para nada. Está bueno seguir atravesando este puente de esta manera. Sí. Un poco cuanto más descontracturado. Es descontracturado. A mí me gusta este tipo de programa y este tipo de encare de entrevista porque yo odio el cassette. Entonces, como odio el cassette, soy políticamente incorrecto y me ha traído muchos problemas, pero en realidad yo no siento que sean problemas. ¿Sabes lo que te voy a pedir? Dale. Que se lo pedimos a todos los invitados que en esta libreta hagan una línea de tiempo de 3 momentos claves de su vida personal, no de tu vida política. Capaz que hay algo que tiene que ver con la política, pero en lo personal. ¿Qué 3 momentos te marcaron? 3 momentos, a ver. Vamos a ver.
1990. 1990. 1994. Y 2019. Vamos por el 90. Por el 90. 90 nació Sofía, mi hermana, más chica, ¿no? Que fue la sorpresa. Se llevan? Un montón. 8 años. Lo que pasa es que, claro, puedo aparentar más. No aparentas más. Pero... claro, sos del 82. Soy del 82, mi hermana nace en el 90, no estaba prevista, como muchas veces se dice, y realmente fue una enorme alegría para... ¿Te acordás hasta hoy el día que te dijeron que ibas a tener una hermana? Sí, de hecho, ¿no? el nombre se lo pusimos mi hermana y yo, o sea, Inés, y mi otra hermana que es 2 años menor que yo. Sí. Y yo me acuerdo del día que nació y nos llamaron para decir que había nacido, y nos preguntaron cómo le poníamos. Me acuerdo de que fue además fue una beba que sufrió de una enfermedad que era la alergia a la leche vacuna, ¿no? Que en aquel momento no estaba tan conocido eso. No, hoy es más común. Hoy es más común. Sí. Entonces estuvo 1 año y pico en idas y vueltas con internaciones, porque no se sabía mucho, claro. Se deshidrataba, una cantidad de cosas. Entonces, desde muy chica fue muy mimada por todos nosotros. Tiene un carácter impresionante. Le decimos la niña. Ay. ¿No? Seguimos, o sea, para nosotros es la niña. Y lo será siempre. Y lo será siempre, pero es la más, yo creo, independiente, la más iracunda por muchos momentos también. Y fue un antes y después en la vida de la familia y en la vida para adelante, porque no solo es ese momento, sino que hoy día es una pieza de la familia que pone su impronta, digamos. Que si no existiera habría que... sería totalmente distinta. Sería otra cosa. Sí, totalmente. ¿Después te vas al 94? Sí, me voy al 94 porque ahí pasan muchas cosas. O sea, pasan la elección nacional, que es la elección que yo vivo con mucha intensidad y que me acerca emocionalmente, yo diría, no tan ideológicamente, porque no era que decodificaba tan bien las cosas tampoco, a la fórmula Sanguinetti-Batalla, ¿no? O sea, era como el equilibrio entre el hombre de Estado, que tiene que ser frío, no estadista, etcétera, etcétera, y al lado el hombre, el buen hombre, el hombre de barrio, el hombre de la teja, el hombre que defendió a Sendik en su momento. El Hugo, exactamente. Claro. Mejor definición que la que decís no hay. Entonces fue como, bueno, un flasheo con esa fórmula que permaneció y después es la razón por la cual elijo el Partido Colorado y lo elijo en aquel momento también después más adelante, habiendo pasado por Historia Nacional y habiendo estudiado Valle Ordóñez en el liceo, etcétera, claro, etcétera. Pero, claro. Y a eso se suma un momento también de cambio en la vida profesional de mi viejo. O sea, al ganar Sanguinetti, hay un cambio en la política militar. La política militar de Lacalle había sido una política militar en la cual él había recostado su confianza en, después del teniente general Rebollo, que no pertenece a la logia Teniente de Artigas, logia militar, ¿no? Sí. No masónica, sino antimasónica, y ultranacionalista, inspirada más bien en los fascismos, etcétera. Bueno, hay un quiebre porque Sanguinetti y el Foro Ballista había dado una lucha muy fuerte con el gobierno de Lacalle en tema política militar, en tema de política de ascensos a los grados más altos y en tema de que no fueran los tenientes de Artigas quienes estuvieran en la cúspide de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por razones ideológicas, ¿no? Claramente. Y por razones ideológicas, no solo políticas, sino ideológicas desde el punto de vista de cómo se encara, yo diría, la política militar.
eso abrió paso a que en el quinquenio del gobierno de Sanguinetti, obviamente mi viejo pasara del ostracismo, porque mi viejo siempre había sido un enemigo de los tenientes Artigas, no es masón, lo digo solo para... siempre fue independiente y siempre creyó de que no era bueno las logias dentro del ejército, sino seguir el mando natural y no tener dobles lealtades, sino la lealtad al mando institucional y natural que hay en las instituciones verticales como son el ejército. Entonces, en esa segunda mitad de la década de los 90, el gobierno Sanguinetti, mi viejo pasa, digamos, de estar en un lugar como general, aunque fue ascendido por la calle, pero en la cuota del Partido Colorado, porque así era como se ascendía en aquel momento, en alguno de los libros en el militar yo lo profundizo y lo dice el expresidente de la calle con total naturalidad. En definitiva era un formato de coalición, no como el de ahora, pero en temas había coalición para ese tipo de cosas. Hace que mi viejo termine llegando a donde llegó, al comandante en jefe del ejército del 98 al 2000. Así que ahí también Entonces, sí, claro, evidentemente no hubiese sido lo mismo si mi viejo hubiese seguido en el generalato hasta retirarse, que esos 2 años muy intensos que él tuvo como comandante en jefe, y yo como un chiquilín de 16, 17 años, que ya miraba muy de cerca la política, pero que también tenía un padre que estaba entre comillas, mezclado con la política, porque es un cargo político, el de comandante jefe, de confianza política. Me tengo que ir a la pausa, pero súper cortito el último, súper cortito. Y bueno, si el 19 a mí no me marcó, no sé a quién. Es decir, fue un año de cambios importantes desde el punto de vista político, notoriamente, desde el punto de vista de a fines del año anterior haber dejado el Partido Colorado y en ese año fundar UNIR, haber fundado una alternativa que queríamos generar con otros sectores políticos del país que naufragó y después dar un paso importante que en nuestro país se vive como muy trascendente por esto de las mitades, por esto de que estás de este lado o del otro, que fue tomar la decisión de hacer un acuerdo con la fórmula de Daniel Martínez, del Frente Amplio, y jugársela por defender ese proyecto de país, por supuesto que con nuestras miradas independientes y no ingresando al Frente Amplio, pero eso es decir, es el comienzo de ese camino, porque después vino el 2020 y eso se renovó para las departamentales y hoy seguimos un camino, digamos, de sociedad en la cual estamos muy cómodos, muy contentos y construyendo e intentando construir más izquierda republicana. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida. Más levantando puentes. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue, ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Me quebró su maltrato. Me congeló el miedo a que sucediera lo peor. Pero quedarme quieta esperando que algo cambiara no funcionó. Entonces decidí correrme del lugar en el que estaba. Avanzar. No lo hice sola. Hubo quienes me abrieron la puerta, me escucharon. Me enseñaron cuáles eran todos mis derechos y me ayudaron a encontrar una salida. Dispuestas a acompañarme en cada paso que decidí dar. La violencia puede quebrarte,
pero te podés volver a levantar. Jubilados y pensionistas sumaron su voz por ONASPU para darle profundidad y continuidad a la Operación Milagro, responsable de devolverle la vista a miles y miles de uruguayos. El rol de las asociaciones fue fundamental para llegar a más de 300.000 personas de todos los rincones del país, que finalmente desembocaron en más de 100.000 operaciones. 100.000. Voz y voto para tus derechos siempre. Por los jubilados y pensionistas, este 28 de noviembre votamos lista 1, la lista de ONASPU. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Es tiempo de seguir transitando el puente y nunca sabemos qué es lo que hay del otro lado. Pero está buena la incertidumbre porque si uno supiera siempre qué es lo que va a venir, la vida sería demasiado aburrida, ¿no? Pero es parte de lo que hablábamos antes, o sea, el desconstruirse, el volver a aprender según los cambios que uno va incorporando. La sociedad está en eso hoy y por suerte está en el foco eso. Se podrá discutir y habrá gente que no está de acuerdo, etcétera, etcétera, pero lo que no está en discusión es como que llegó para quedarse la necesidad de construirse como sociedad las veces que sea necesario para adaptarse a los nuevos tiempos. Bien. Ya hemos hablado de personajes de la historia que te han marcado en tu carrera personalmente y en tu carrera política. Que ya los nombraste y sabemos que son importantes para ti. Pero ahora te vamos a proponer el desafío de nosotros mostrarte algunos personajes y queremos saber cuáles son los puntos que tenés en común con estas personas que vamos a mostrarte ahora. Bueno, nuestro presidente, Mieres, Sanguinetti y Sanguinetti. Bien. A ver, vamos por el presidente. Vamos por el presidente. Todos primera línea, es decir, sí. no. A ver, pero ¿qué nivel? Acá tendemos puentes y si bien sabemos que hay diferencias con estos personajes, pero hay, ¿no? Con el presidente hay algo común. Con el presidente, primero, ¿qué destacás? Tenemos una diferencia de edad de 10 años. Entonces, eso acerca, no hay duda. Hay temas generacionales que acercan, hay temas no vividos que acercan, en fin. Compartí un quinquenio en la Cámara de Diputados con el presidente, con la calle Pou. Y bueno, la diferencia están a la vista. No me hables de la diferencia, hablame las coincidencias de los puntos, son, coincidencias. por eso, un tema generacional. Es un hombre que no tengo duda que se abre al diálogo cuando siente que hay franqueza del otro lado. Y eso yo lo he vivido. No advierto signos de rencor y eso me parece que tiene que ser parte de las cosas que caracterizan también a una nueva generación política. Bien, Mieres. Bueno, con Pablo obviamente, digo, si quisimos generar algo juntos, junto con otros actores que tuvieron en clave socialdemócrata, hay puntos de coincidencia. Yo, obviamente que así como Pablo se ha ido yendo hacia la derecha, yo me he ido yendo hacia la izquierda, ¿no? Entonces, hay coincidencias que tienen que ver con nuestra admiración a Hugo Batalla, ¿no? Es de los pocos despachos en los que entré en el Parlamento en donde, como el mío, tenía una foto de Hugo Batalla y eso obviamente que es algo que compartimos. Bien. ¿Y el último? Con Sanguinetti son a pesar de lo que parezca, son muchas las coincidencias y coincidencias desde el punto de vista intelectual, del punto de vista de
de entenderlo y él entenderme, a pesar de que no parezca, ¿no? En el sentido de que él entiende mi rol, él entiende, lo hablamos alguna vez más directamente, alguna vez más elípticamente, pero evidentemente es una persona que entiende perfectamente los roles en la política y entiende el camino que yo fui haciendo dentro del Partido Colorado. Obviamente que no está de acuerdo, o no compartimos, o no coincidimos en una cantidad de cosas, pero es un hombre de diálogo, y eso también me parece que es importante. Es un hombre que no tiene problema en, a pesar de las diferencias que tengas, dialogar. Si llamás a Zorrilla, donde vive, te va a atender el teléfono. Bien. Las redes sociales en un político me parece que hoy en día son claves. Son importantes. Separan las dos cosas. No, las dos cosas. Anécdotas maravillosas como gente que hoy de repente es parte de mis amistades o es parte de la primera división de lo que es unir, como también, los famosos haters que le dicen, que dicen cualquier cosa. Me acuerdo que cuando voté y acompañé la rendición de cuentas, cuando faltaba un voto y en el periodo pasado, llegaron a decir de que quien era mi secretaria era la pareja de la hija de Astori, me acuerdo, ¿no? Y digo, Marga, que era mi secretaria, que la quiero muchísimo, una mujer entrañable, nada que ver, ¿me entendés? Pero terminó siendo noticia y terminaron levantándolo como que era un dato objetivo de la realidad. ¿no? Entonces, pasan cosas que nos desafían a todos a usarlo más responsablemente y nos desafían sobre todo a quienes tenemos más responsabilidades de replicar cosas, medios, políticos, comunicadores, etcétera, a realmente confirmar que las cosas que andan por ahí son ciertas. Eso es muy importante. Mira, acá hay un tuit que dice: ¿recuerdas cuando te uniste a Twitter? Yo sí, me uní a Twitter al mismo tiempo que me uní a Ballistas Orejanos. Parece que fue ayer. Ese es Cristian Barbosa. Cristian Barbosa decía. Esto es una buena, ¿no? Porque hay buenas y malas. ¿Y tenemos una medio palo también o no? Para Fernando, mira, dice: para mostrar la basura, los pozos, la colección de balizas y los asentamientos que dejó tu partido, la Montevideo de la Emperatriz Cose, un verdadero asco. O sea, palo y un beso, ¿no? Sí. Es un poco eso. Y el anonimato también, y el ¿no? Eso que me parece también algo... Es decir, son las reglas del juego, se puede hacer, pero dar la cara y decir las cosas de frente es un valor que aunque pase el tiempo, aunque seamos más modernos, aunque tengamos otras herramientas, tiene que seguir siendo un valor fundamental, ¿no? Claro. Es decir, ¿Cómo te sentís en el traje de director de turismo, en la intendencia, al lado de Cose? ¿Cómo estás ahí? Yo me siento muy desafiado, pero desafiado en el mejor sentido de la expresión, ¿no? En que es una experiencia nueva. El cargo ejecutivo nada tiene que ver con lo legislativo, y lo he vivido en carne propia en todos estos primeros 9 meses de gestión, en donde evidentemente, es decir, la tónica, los tiempos, la forma de trabajo, y todavía con pandemia, entonces una gran parte de esos 9 meses. Entonces, por ese lado es un desafío. Es un desafío porque me toca el momento nada más y nada menos de encarar un proceso de reapertura y no solo de reapertura, sino de reactivación del turismo en Montevideo y de reposicionamiento de Montevideo, no solo para el turismo interno, que es un objetivo importante que tenemos en la División Turismo de Montevideo, sino también, obviamente, no perder lo mucho que se trabajó desde la Intendencia desde hace muchos años en posicionar a Montevideo como un destino para reuniones, para eventos, un destino LGBT
friendly, en donde realmente se trabaja mucho, un destino muy seguro ahora desde el punto de vista sanitario, en donde el turista va a buscar, además de la seguridad en el sentido clásico que siempre existe, la seguridad en tener un buen, diagrama en el lugar al que va de salud, ¿no? De instituciones de salud. Y bueno, nosotros lo tenemos un sistema nacional de salud integrado, potente, hemos podido afrontar la crisis de la pandemia desde el punto de vista sanitario, yo creo que de manera, por supuesto que hubiese sido mejor muchas cosas, pero hoy, después de lo que nos tocó, podemos decir de que nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros servicios son realmente no solo eficientes, sino eficaces y humanos, ¿no? Entonces, eso creo que es un plus a la hora de salir a promocionar Montevideo, que es un departamento que además lo tiene todo en 20 minutos, ¿no? Es decir, estás en 18 de julio, pero podés estar en los humedales de Santa Lucía arriba de un kayak, o podés estar en una bodega, en una degustación de vino. Fernando, ya casi cerrando, ¿hay algo de tu carrera política, de tu vida política, de lo cual estás arrepentido, que decís, pucha, si pudiera no haberlo hecho hoy, no lo hubiera hecho? Quizás a mí me ha costado, y en eso aprendo todo el tiempo y intento y voy a seguir intentando aprender, justamente porque la vocación es de unir, no descalificar, ¿no? A las personas, ¿no? Y a veces por la juventud, por el empuje, por la sangre caliente, por una cantidad de cosas, puedo haber caído en descalificación personal o en adjetivaciones que quizás, y sin quizás, no debieron haber estado. Y eso me parece que es algo de lo cual yo tengo que pulirme permanentemente y no dejar de ser duro en la discusión política o filosófica o ideológica. Perfecto. No tener miedo a eso. Eso no hay problema en discutir fuerte e ir transitando el puente. Esto es difícil porque te voy a pedir que en una sola palabra me digas cómo te gustaría que te recuerden en el futuro. Ballista de ley. Son 3 palabras. Ballista, me quedó. ¿Con eso solo? Claro, lo que pasa es que ahí, ¿qué tipo de ballismo? Claro. Entonces, tenemos otro programa si vamos a entrar en ese tema. Claro, entonces sí, es complicado. Pero sí, un pepista de Valle y Ordóñez. Ay, me encantó. Y al final del puente, ¿qué te gustaría encontrar? La felicidad, ¿no? Es decir, la construcción permanente de caminos que te hagan feliz, que no es tan fácil, ¿no? Siempre, hay que trabajar mucho para lograr eso, ¿no? El equilibrio que te permita la paz y la felicidad. Me quedo con eso, me gustó para cerrar el programa. Muchas gracias por haber estado. Un placer, un gustazo. Y por haber atravesado el puente. Las veces que quieras. Gracias. Nos vemos la próxima semana para cruzar nuevamente el puente con un nuevo invitado. Alguna vez, no me gustaría mencionarlo, pero en la vida política tomé decisiones de las cuales me arrepiento.